¿Qué tenemos por aquí, Juan? Esto es una hoja con muchas empresas que el tío ha montado y que muchas de ellas ya ha vendido. Vamos, con montar una de estas, te apañas tu vida, la de tus nietos, y este tío ha montado varias. Feliz, encantado de estar en Umbral y coméntanos un poco esta hoja, ¿qué es exactamente? Nada, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Pues mira, esto es una gran parte de mi recorrido profesional. Aquí veo que obviamente reflejáis las 4 empresas que realmente han impactado en mi carrera y de la cual estoy muy orgulloso y a día de hoy pues sigo muy activo en una de ellas, ¿no? Y es una hojita que resume muy bien todos los pasos que he ido dando poco a poco. Así que Qué breve se resumen tanto esfuerzo, ¿verdad? Que estamos viendo, por ejemplo, y ya empezamos con la primera, que yo creo que esto ya mucha gente le sonará, que es este logo de aquí, ¿no? 20. Empieza en 2006, si no recuerdo mal. Y claro, eso te lleva años de tu vida, esfuerzo y muchas cosas que queremos contar en algo entendido. Lo primero que podemos, ¿por dónde empezarías a contar esta historia de 20? Y para poner en contexto a lo que fue y cómo empezó todo ese proyecto. pues a mí 20 me recuerda mucho a amigos, porque al final nosotros éramos un grupo de colegas, estábamos terminando la universidad, cada uno, bueno, éramos compañeros del colegio, cada uno estaba en una universidad distinta y bueno, y por causas de la vida pues nos unimos para montarlo, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Yo puedo decir que fue mi trampolín, ¿no? Yo tenía algo de experiencia en el sector empresarial, había montado una discoteca previamente en Marbella, que me fue muy bien, la monté con un amigo y el siguiente proyecto que montamos pues fue este, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño, mucho esfuerzo, pasamos muchas noches complicadas, en aquel entonces no había casi infraestructura en internet, y fue todo a base de esfuerzo, trabajo, empuje, éramos muy jóvenes, teníamos muchísima energía y pudimos hacer algo que impactó realmente en la sociedad. ¿Cómo lo contarías al detalle, en todo lo posible, para que un emprendedor que esté escuchando esto lo pueda llevárselo a su terreno? Yo qué sé, ¿cuánto dinero empezasteis? ¿Cómo lo invertisteis? Los primeros días ahí en 20, yo que sé, estabas con tu colega montando una web. ¿Cómo nos contarías esa idea desde el principio? Pues mira, yo ahí os digo, yo tenía un colega en clase que también era de Marbella, que se llamaba Deyemi, que yo creo que era la persona más, bueno, no más, la que reunía todos los ingredientes en una figura de éxito, ¿no? Él era una persona inteligente, a la vez lista, audaz, rápido, Inteligente que no es listo, ¿no? que no es listo, efectivamente, inteligente no es listo. Inteligente es una persona que está muy bien formada, que tiene muchos conocimientos académicos, pero no tiene por qué tener visión, ¿no? El listo es el más avispado, el más hábil, el que ve las oportunidades. Entonces es raro encontrarte un perfil que reúna todos esos ingredientes, ¿no? Y Adeyemi es esa persona. Entonces Adeyemi un día, él estudió en ICADE, yo estudié en un par de universidades, en la Francisca Vitoria, luego me licencié por la Universidad Complutense de Madrid. Él me llama un día y me dice, oye, macho, que hay una web que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos, que se llama Facebook, se llamaba The Facebook. Y oye, ¿por qué no hacemos algo parecido en España y tal? Y bueno, yo la verdad que estaba terminando el último año de carrera, no tenía nada que hacer. Él me llamó porque pues yo era una persona muy bien conectada socialmente, conocía mucha gente, había llenado las discotecas, pues oye, al final era una persona que estaba en el meollo, ¿no? Y esto no deja de ser una red social, que al final es gente. Entonces, pues él lo que hizo fue identificar muy bien cuáles eran las piezas del puzzle que hacían falta y yo era una de ellas. A esto se sumaron otros 2 amigos que estudiaron en Madrid y empezamos a desarrollar un producto muy similar a lo que era de Facebook en aquel entonces. Pero Facebook tenía una cosa que era que solo podías entrar en Facebook si tenías un correo electrónico de la universidad en Estados Unidos. Vale. Entonces eso hacía que cualquier español
o cualquier extranjero que no fuese americano no podía entrar en Facebook, no se podía registrar. Ese fue el comienzo de Facebook. Luego Facebook fue poco a poco abriendo más la mano para que otros países pudiesen entrar en la plataforma. Entonces nosotros diseñamos un modelo que era, a diferencia de usar el correo universitario, que no lo usaba nadie en España, dijimos, bueno, pues que sea un modelo que funcione por invitación. Y eso fue algo que, sin darnos cuenta, fue bastante revolucionario. Le daba exclusividad a la plataforma, ¿no? Claro, hacías que todo el mundo quisiera estar en un sitio que solo podías entrar si algún conocido o algún amigo te invitaba a formar parte de la red, ¿no? Y bueno, y eso fue bien. Al principio le dedicamos muchísimo tiempo a programarla, a desarrollarla, y cuando ya teníamos un producto que era muy básico, que eran las fotos, pues fue cuando realmente empezamos a crecer. Y el detonante fue la Feria de Sevilla. ¿La Feria de Sevilla? Sí, en la Feria de Sevilla, como nosotros somos andaluces y el sitio por donde empezamos a registrar gente fue en Andalucía, pues cuando se celebró la Feria de Sevilla, había una frase que era la famosa Photo 20, Photo 20, Photo 20, ¿no? ¿Verdad? Y en esa feria todo el mundo empezó a gritar Photo 20, Photo 20 y se reprodujo como una pandemia. Y entonces a partir de ahí, pues 20 fue creciendo en Andalucía, luego fue creciendo más hacia el norte de España, luego llegó Madrid, llegó hasta Bilbao y bueno, y Barcelona, que siempre fue la plaza más complicada de todas. Y hasta que pues 20, como bien sabéis, pues fue una plataforma donde se conectaban más de 12 millones de personas todos los meses. Era un ambiente más universitario que otra cosa. El perfil era un usuario entre 17 y 30 años. Vale. Y principalmente españoles. Claro. No, cuenta. Yo iba a comentar que ese proyecto, cuando lo empezáis, es como que esa historia tal como la planteas al principio, veo Facebook, quiero hacer algo en España, eso siempre fracasa. O sea, tú ahora como inversor en startups lo verás que la gran mayoría de proyectos que te vengan así de he visto que, yo qué sé, que cualquier empresa unicornio de Estados Unidos yo puedo hacer una... Siempre suele acabar mal. ¿Qué fue lo que hicisteis sin daros cuenta bien, ahora viéndolo con tu experiencia y tu sabiduría? Hombre, primero, yo creo que ya el crear un producto que una gran parte de la sociedad utiliza es un éxito, ¿no? De por sí. El problema viene en que al final todo esto había que mantenerlo y había que hacerlo escalable, es decir, que no crujiera cuando se conectaran muchas personas a la vez, que la plataforma se cayera, ¿no? Y eso era uno de los miedos principales. Entonces, ahí lo que realmente cambió el rumbo de 20 fue, nosotros esto lo crean unos españoles, somos 4 españoles, y en un momento dado viene a la empresa una persona de Estados Unidos que viene como un consultor, que acaba siendo el consejero delegado de la compañía. Él era una persona que venía de crear una red social en Estados Unidos. Era una red social con un concepto político que fracasó, pero que estaba financiada por algunos fundadores de Facebook, curiosamente. Entonces, él tenía acceso a todo ese conocimiento, a ese tipo de desarrolladores. Él ya había vivido una experiencia de lo que era crear una red social. Entonces, él vio que cuando lo suyo no funcionó, había una oportunidad en España para poder hacer algo como lo que había hecho Facebook. Entonces rápidamente se vino y junto con él, vinieron muchos programadores que en su día también estuvieron en Facebook. Hostia, qué bueno. De hecho, fueron los primeros programadores de Facebook, algunos se vinieron a 20, ¿no? Madre mía. Entonces, claro, con todo ese conocimiento a nivel de producto, de tecnología, y eso unido a que una de las personas que más admiro, que se llama Borja Pérez Araguna, que era uno de los accionistas del grupo Prisa, creyó en 20 y vio la oportunidad, pues fue la persona que financió el proyecto junto con Borja Oyarzábal, que eran un equipo,
durante los siguientes años. El tema es que el tema es que Twenty era una red social que lo usaba muchísima gente, pero era un modelo nuevo. Incluso te ibas a hablar con las marcas para que se anunciaran y no lo entendían muy bien. De hecho, la mayor inversión publicitaria todavía estaba en televisión. Entonces, bueno, era complicado hasta que poco a poco pues fuimos empujándolo y gracias a esa capacidad de reunir capital y gracias a esa capacidad de reunir el talento americano, pues la compañía pues, fue un auténtico éxito y pudo escalar, pudo crecer y bueno, hasta el momento en el que nosotros decidimos salir. Vale, estaba pensando eso. Era una compañía que yo como usuario no pagaba para usarla. Vosotros como empresa, ¿cómo ganabais dinero? ¿Cómo empezasteis a monetizar los primeros euros? Claro, nosotros al final veíamos que era un medio de comunicación. O sea, era una plataforma donde la gente estaba cautiva horas y horas y horas, como hoy en día lo están en Instagram. Yeah. Y al final, pues era divertido. Te ibas a hablar con todos los clientes, con todos los sectores. Yo recuerdo campañas chulísimas que hacíamos. Yo conocía al dueño de Europa, entonces lo que hacíamos era cambiar. Oye, te hacemos publicidad de Europa y a cambio tú nos das billetes, nos das vuelos. Okay. Entonces hacíamos ese tipo de acuerdos. Luego también lo hacíamos con equipos de motos, patrocinábamos equipos de motos. Entonces los anunciantes que se anunciaban en Twenty, pues ese dinero se lo dábamos a la escudería, a los dueños del equipo. Luego otros anunciantes pues pagaban dinero en metálico como una campaña publicitaria normal, como hacían con los periódicos. Entonces al final todo era un concepto publicitario, pero a la vez a mí lo que realmente me gustaba es que poco a poco la gente se daba cuenta de que era un medio de comunicación donde la gente estaba horas conectado y que cada vez pues era más sencillo y era más fácil captar clientes que se quisieran anunciar. ¿Y vosotros desde dentro ya teníais la perspectiva de esto lo reventamos y luego lo vendemos o pensabais que igual era la empresa de vuestra vida? Pues mira, al principio no había ningún tipo de trayectoria en cuanto a esto. De hecho, nosotros pues prácticamente nacimos a la par que Facebook. Yo te diría que no recuerdo en qué año nació Facebook, pero un año más tarde que ellos, o algo así. Entonces no había ningún histórico, no se sabía que esto podía ser una empresa. De hecho, se veía más como un parque, ¿no?, de niños. O sea, estábamos todos ahí pasándonos la bomba, viendo la foto de los colegas, la noche anterior lo borrachos que nos habíamos puesto y lo que había ligado uno, el otro, y ese era el tema de conversación ahí dentro, ¿no? Entonces, eso era difícil de entender a nivel de monetizarlo. Pero poco a poco, como os digo, esto fue un tema que se fue profesionalizando, que las empresas cada vez veían más interés en anunciarse aquí y que cada vez se estaba convirtiendo en un negocio más grande. Y nosotros, cuando vimos cómo estaba evolucionando el resto del sector, porque a la vez que en España estaba Twenty, en Alemania estaba StudiVerzeichnis, en Rusia estaba Vkontakte, en Brasil estaba Orkut, en cada país había una red social local, pues empieza a haber operaciones. Y empiezas a ver que hay un fondo que dice que va a consolidar todas las locales, que las va a comprar todas, que las va a unificar y que va a competir contra Facebook. Y vemos que se produce una transacción en Alemania donde un Twenty alemán se vende por 100 millones de euros. Claro, tú imagínate nosotros con 24, 25, 26 años, escuchamos eso y lo vemos en la prensa y dijimos, wow, estamos aquí, oye, vamos a hablar con este tío. Claro, a nivel de métricas, ¿estabais parecidos a ellos en Alemania? Sí, yo creo que nosotros a nivel de métricas era más interesante Twenty, porque el uso que nosotros teníamos en cuanto a consumo de fotos era incluso superior al de Facebook en aquel entonces. Entonces, bueno, sabíamos que teníamos un producto muy interesante. Pero claro, eso vuelvo a repetir. Millones de personas a la vez conectadas, consumiendo servidores, todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, obviamente cuando ya pasaron X años, no sé si 4 años o algo así, ya Twenty pudo llegar a la rentabilidad, pero antes de eso tenía que pasar por el desierto, ¿no? Entonces ahí es donde nos vieron, donde Borja Pérez vio la oportunidad, invirtió una cantidad importante de dinero en aquel entonces, pues creo que estamos hablando de entre 5 y 9 millones de euros, que en aquel entonces era una barbaridad. Hoy en día ves rondas gigantes, pero en 2007, 2008, 2009
las rondas máximas de internet eran de 500.000 euros. Joder, 2008 no es la época del Nokia este rojo. Sí, sí. estilizado hacia afuera. La del Nokia, la de Nokia, la de que por cierto eran nuestros principales clientes, la de BlackBerry, ¿te acuerdas? La de todos estos teléfonos que de un día para otro. Hay teléfonos, Paco, de hecho, míralo. Sí. El Nokia. Ahí en la estantería. Ah, mira, sí. Sí, tío. Sí, es verdad. Pues esos eran nuestros principales clientes. Qué locura, tú. Pero lo que fue increíble de verdad fue ver también cómo de un día para otro se fueron al carajo. O sea, yo recuerdo cuando iba a hablar con Nokia, íbamos a las oficinas para que se anunciasen en 20 y las conversaciones eran muy prepotentes. Somos la mejor marca del mundo, somos mejor que Coca-Cola, aquí estamos y bueno, y vamos a ver si hacemos algo con vosotros. Nosotros ya teníamos muchas marcas y tal. Y yo recuerdo, macho, cómo fue esa transición de Nokia al hoyo. Y de verdad que fue en cuestión de meses. O sea, fue una cosa impresionante, ¿no? De cómo se mueve a veces la tecnología de rápido, ¿no? Y bueno, y al final, como te digo, nosotros vimos que en un momento dado que esto era una oportunidad de poder hacer un gran negocio y lo hicimos. Y así lo hicimos. Y fue un cambio en nuestras vidas, obviamente, ¿no? Vamos a hacer un poco el zoom en esos 4 años, 5 años antes de ese momento. Decís que no ganáis nada de dinero, pero ¿necesitáis algún tipo de dinero para empezar el proyecto? ¿O se puede hacer algún mínimo producto viable al principio para poder empezar a financiarlo? ¿Cómo conseguís sostener los servidores? ¿Era con el cash flow de las marcas? ¿Cómo era esa economía de esos 4 chavales que estaban intentando montar una empresa grande? Sí, nosotros constituimos la empresa, si no recuerdo mal, con unos con 3.000 euros, pero luego para empezar la actividad invertimos 160.000 euros. Vale. ¿No? Es cierto que nuestro grupo de fundadores españoles, bueno, pues veníamos algunos más y otros menos de familias pues, que tenían capacidad financiera. Y tuvimos la suerte de que esos 160.000 euros los pudimos reunir. Y eso fue una gran suerte. Yo recuerdo cuando fui a pedirle dinero a mi padre, era la primera vez que le pedía dinero para montar un negocio y él me dijo que claro que me los daba, que oye, él no entendía nada, obviamente, ¿no? Era una persona pues que hoy en día tiene 74 años y él en aquel entonces no entendía estos temas. Ellos venían de una mecánica mucho más tradicional, de hacer negocios pues más físicos, ¿no? Y cuando yo le cuento todo esto, pues obviamente no lo entendía ni yo, pues imaginaros él, ¿no? Entonces cuando le fui a pedir el dinero, yo creo que él pensaba que era un dinero perdido, creo, insisto que no lo sé, pero recuerdo la conversación en aquel entonces en su oficina y me dijo, yo te voy a dejar el dinero, pero lo que voy a hacer es, vamos a ir al banco juntos y yo te voy a avalar y vas a pedir un préstamo al banco a tu nombre. Y eso fue lo que hice. Me fui al banco, Hostia. él me avaló y puse 40.000 euros. Y el resto, pues fueron mis socios, que lo pusieron también. Yo recuerdo que fueron mis socios y algunos inversores externos. No sé si entre todos los fundadores pusimos como 80.000, de los cuales yo había puesto la mitad, más o menos, o un poquito menos de la mitad. El resto mis socios y el resto y la parte que quedaba entre amigos que fuimos a pedirles dinero y que bueno, pues que hicieron un poco lo mismo que nosotros, creer en una locura y consiguieron pues tener acceso a capital para poder invertirlo. Y entonces a partir de ahí, digamos que contratamos algunas personas, empezamos a desarrollar algo de código. Esto era cuando 20 se llamaba Who is Who, porque 20 todo el mundo lo conoce como 20, pero la primera plataforma se llamaba Who is Who de quién es quién. Por supuesto, era un nombre que no tenía ningún tipo de derechos, no teníamos registrado, no teníamos nada, y fue uno de los motivos por los que cambiamos el nombre de Who is Who a 20. En aquel entonces, insisto, era Who is Who, y cuando ya Adeyemi, que era un tío súper preparado, que si no recuerdo mal, en ese momento él estaba entrando en McKinsey y tenía pues ya ciertos conocimientos de preparar planes de negocio, de hacer presentaciones, pues él hizo una presentación muy buena y fuimos a presentársela a un fondo que se llamaba Altex Partners, que era el fondo del padre de un chico de su universidad.
y él había vendido previamente una empresa que se llamaba Kelku a Yahoo, pues por una barbaridad, por 350 millones de euros o una cosa así. Wow. Entonces él era el único en España que podía entender esto. Entonces fuimos a verle y él nos puso un cheque y nos invirtió los primeros 500.000 euros en la empresa. A partir de ahí, pues lo mismo, seguimos desarrollando todo el proyecto, la gente fue cada vez más confiando en el equipo, en cómo se estaban haciendo las cosas, aunque éramos todos unos colgados, porque éramos muy jóvenes, en aquel entonces pues no teníamos ninguna experiencia de crear nada, muy desastre, pero a la vez, oye, pues tirábamos para adelante. Hasta que en un momento dado, un día, a mí me presentan a Borja Pérez Araúna y Borja lo ve, macho. Este era uno de los dueños del grupo Prisa, entendía los medios de comunicación y yo creo que a este se le encendió una bombilla y dijo, esto puede llegar a ser algo muy grande. Y entonces él un día a través de un amigo me llamó y me dijo, oye, yo quiero comprar una parte importante de la empresa. Entonces, bueno, le vendimos primero un paquete muy pequeñito, si no recuerdo mal, eran como 200.000 euros porque él quería estar dentro y quería poder ver qué estaba pasando. Y cuando él llevaba unos meses se enamoró del proyecto y fue cuando levantamos el primer capital gordo, que si no recuerdo mal eran en torno a 5 o 6 millones de euros. ¿Ahí vosotros como fundadores os lleváis dinero o es todo para el proyecto? En aquel entonces era todo para el proyecto. Vale. Yo recuerdo que los primeros 200.000 euros sí los vendí yo, que con ese dinero me compré un BMW Serie 6 espectacular. ¿En serio? ¿Qué dices? Sí. Y no te arrepientes, ¿no? Nada. Bueno, yo pues he sido un vividor y me alegro mucho por ello. No me arrepiento de nada. Y luego, cuando él entró fuerte, ese dinero sí fue el 100% para la compañía. Madre mía.